la parte teórica, ¿no?, que tenemos en la comunidad de Culta, ese vídeo sobre gestión de carteras, sobre sistemas de asignación táctica y demás, pues es una filosofía de inversión bastante diferente a lo que se suele ver, a lo que se suele trabajar. Es una visión mucho más de largo plazo, mucho más tranquila, mucho más prudente, en la que no hay que estar, de hecho lo recomendable es no estar encima de lo que pasa en el día a día de los mercados. Y lo que vemos es una inversión sistemática, es decir, toma de decisiones una toma de decisiones, como digo, basada en estrategias o en sistemas, sino basada en análisis discrecionales del analista, ¿no?, del trader, de cualquiera de nosotros. Al final hay una parte emocional muy importante, como ya sabréis, como ya os habrán contado mucho, en el mundo del trading, en el mundo de la inversión, y cuanto menos participe esa parte emocional en nuestra toma de decisiones, más fácil será que seamos rentables, que seamos sólidos a largo plazo, ¿vale? Con lo cual eso es algo que debéis de tener muy en cuenta siempre. Y al final, yo personalmente llevo casi 15 años en el mundo del trading y al final te das cuenta de que la única forma, por mucha experiencia que tengas, por mucho conocimiento del mercado que tengas, por mucho que sepas de análisis de situación del mercado, por mucho que conozcas, por mucho que hayas vivido situaciones de alta volatilidad, por muchas que hayas operado en momentos de noticias, da igual. Al final, la parte emocional es muy, 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 muy difícil de controlar y la única forma que existe es sistematizar la toma de decisiones, ¿no? Tomar tus decisiones siempre exactamente por los mismos motivos. Motivos testeados, motivos obviamente con una esperanza matemática positiva, que hayan demostrado históricamente que son rentables. Y eso es un poco lo que trabajamos, ¿no? Lo que vemos. En estas últimas semanas habréis visto, ¿no?, la semana pasada, la anterior, esa corrección del mercado. Enseguida que hay una mínima corrección del mercado, o no tan mínima, pero surgen las dudas, surgen los problemas, todo el mundo empieza a anunciar el apocalipsis, estaba claro que esto iba a pasar, y el mercado ya prácticamente está de nuevo en máximos, ¿no? Con lo cual, que ojo, que algún día vendrá esa corrección y tendrá continuidad y habrá una caída importante y veremos un mercado bajista de una duración más prolongada, que sí, o sea, está claro que eso va a llegar, pero jugar a adivinar eso es imposible. Con lo cual, si tenemos unas normas estrictas, una metodología para tomar las decisiones, pues muchísimo mejor, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí de una forma muy basada en reglas, ¿vale? Y son estrategias, como os digo, que invierten en distintos activos, ¿vale? Vamos a ver algunos de ellos. Aquí tenemos dos, que son la cartera permanente y la cartera permanente adaptativa, ¿vale? Cartera permanente es una estrategia estática, es decir, es una estrategia que no efectúa cambios en su cartera. Es una cartera que tiene una ponderación, tiene un 25% invertido en renta variable, un 25% invertido en renta fija de larga duración, un 25% invertido en oro y un 25% invertido en liquidez o en renta fija de muy corta duración. Y ya está. Y no hace nada. Y es simplemente una inversión pasiva, ¿vale? Sí que es verdad que no es 100% pasiva porque ese porcentaje del 25% se pueden desviar, ¿no? Se puede ir la renta variable, si sube mucho, pues puede ganar más peso. Entonces, hay ciertas normas, ciertas pautas para rebalancear la cartera y volver a hacer la asignación inicial de 25, 25, 25 y 25. Pero bueno, al fin y al cabo, se hacen muy pocos movimientos a lo largo del tiempo, ¿vale? Y luego está la cartera permanente adaptativa. Esa cartera, ¿vale?, aquí lo vais a ver mejor, lo que hace es, veis, aquí lo tenéis explicado, ¿vale? Ese 25% para poder invertir mejor en cualquier circunstancia de mercado.
¿vale? La correlación entre los activos, te explica. Pero ese 25% que os digo, perdón, esa adaptación, esa adaptativa, lo que hace es utilizar unas normas, ¿vale? Utiliza la rentabilidad de 3, 6, 9 y 12 meses de los activos, ¿vale? Y en función de eso, lo que utiliza también calcula la paridad de riesgo, ¿vale? Y lo que hace es eso, invertir en, perdón que se me ha ido, lo que hace es adaptar la cartera, ¿vale? Esas 4 clases de activos las adapta en función de ese rendimiento que han tenido en los últimos 3, 6, 9 y 12 meses, ¿vale? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, para que lo veáis, la cartera permanente está en 25 acciones, ¿vale? Como siempre, 25 bonos, 25 oro, 25 cash. Y la cartera adaptativa ahora mismo tiene un porcentaje muy alto de acciones, que se va al 47%, y un porcentaje muy alto de oro, que se va al 31%. Esas dos clases de activos están por encima de la asignación habitual, ¿no? De la asignación clásica. Luego la liquidez está en un 13,7% y los bonos están en el 8%, ¿vale? Aquí podéis ver cómo históricamente la cartera permanente original ha tenido en los últimos 50 y pico años un 5,46% de rentabilidad anual y la cartera adaptativa un 6,53% de rentabilidad anual. Volatilidad el 11 y pico por cien por el 11 y pico por cien, o sea, prácticamente igual. Máxima racha de pérdidas. La cartera permanente ha llegado a caer casi un 20%, mientras que la cartera adaptativa no ha pasado de un 13%. ¿Vale? Ahí lo veis. ¿De acuerdo? Ahí tenéis alguna estadística más, pero sobre todo en lo que llevamos de año, la cartera permanente está dando un 7,71 y la cartera permanente adaptativa está dando un 11,52. ¿Vale? Ahí lo tenéis, ¿de acuerdo? Simplemente porque lo veáis cómo funciona, ¿vale? Otra cartera, Diversified Trend Portfolio. Entonces, otra cartera, lo mismo, con visión de largo plazo, adaptativa, que, vamos a ver un poco en qué consiste. Bueno, ahí lo podéis ver realmente. Emplea seguimiento de tendencias y asignación dinámica para de las principales clases de activos de acciones, bonos y pone alternativos. Alternativos realmente son materias primas o oro, en función de cómo lo quiera hacer, ¿veis? Aquí lo tenéis, que invierte en distintos tipos de bonos, que invierte en liquidez, invierte en oro, invierte en rates, renta variable Estados Unidos, renta variable emergente, renta variable Japón, es decir, lo que hace es repartir geográficamente entre la renta variable y distintos tipos de bonos, ¿vale? Pero bueno, esta cartera a mí personalmente no es de mis favoritas ni mucho menos, pero aquí os la voy a enseñar. A ver, esta cartera, fijaros, ha tenido un 5,41 de retorno anual en los últimos 30 años con una volatilidad bajísima. O sea, una volatilidad súper baja. Esto es muy importante, lo que hablamos siempre, ¿no? Del cuánto tengo que arriesgar o qué volatilidad tengo que sufrir para obtener X rentabilidad. Muchas veces cuando la volatilidad de una cartera es muy alta, ahí es lo que hablábamos del factor psicológico, ¿no? El inversor no es capaz de estar tranquilo, de seguir la estrategia, de mantenerse sólido, de tener paciencia suficiente para que esa volatilidad pase. Porque, claro, una cosa es verlo a toro pasado y otra cosa es vivirlo en tus carnes con tu dinero invertido. Volatilidad muy fuerte, el mercado cayendo bruscamente durante varios días consecutivos. Queramos o no queramos, somos humanos y es muy difícil confiar en una estrategia por muy buena que parezca o que nos hayan contado que es o que incluso que lo haya sido históricamente, ¿no? Por eso es muy importante también reducir la volatilidad de nuestra cartera. Muchas veces no es cuestión de decir, no, es que si arriesgo más puedo ganar más. Ya. Pero quizás si arriesgas demasiado,
podrías haber ganado más. Pero como cambias, como te lo replanteas, como dudas, como te entra el miedo, vienen los problemas. En cambio, si tienes una volatilidad baja y controlada, ese miedo, esas dudas, esa incertidumbre no se te genera tanto. Por lo tanto, eres más capaz de mantener la estrategia o de seguir un poco las directrices o lo que deberías de hacer y estarte paciente y esperar el momento y esperar a que los sistemas o las estrategias te marquen cambios en la cartera y tú aplicarlos, ¿vale? Esta cartera, por ejemplo, en lo que llevamos de año, está haciendo un 5%. Por ejemplo, esta cartera está haciendo bastante peor que las dos que hemos visto antes. Pero, en cambio, la volatilidad es mucho más baja. ¿Vale? Bien. Tenemos aquí otra que es Risk Parity Trend Portfolio. Combina paridad de riesgo con seguimiento de tendencias. Fijaros que al final también los filtros, ¿no? Los criterios que siguen son muy parecidos. Este tipo de estrategias. Seguimiento de tendencias, paridad de riesgo, control de la volatilidad. Al final es una filosofía de inversión que lo que busca es eso, ganar lo máximo posible, sabiendo que nunca vamos a ser los primeros de la clase, pero sí arriesgando lo menos posible. Esto sí que prioriza en todo momento arriesgar lo menos posible, ¿vale? Es un poco lo que buscamos. Aquí, a ver si os lo puedo mostrar, que en la anterior... No sé por qué no lo coge. Mirad. Aquí tenéis actualmente, ¿vale? La cartera está invertida en, mirad, 26% bonos, 35% acciones, 34% liquidez y solo un 4,4% de commodities, de materias primas. Generalmente, aquí estos commodities es una cesta que incluye, o sea, lo que más peso tiene es petróleo, sin duda, ¿vale? Como el petróleo no está atravesando un buen momento, pues evidentemente la cartera infrapondera esa clase de activo, la clase de activo en cuestión, ¿vale? Aquí tenéis estadísticas, ¿vale? En los últimos 30 años, como podéis ver aquí también, desde el 94, pues es una cartera que ha tenido un 5% de rentabilidad anual, con un 6% de volatilidad anual, un máximo drawdown del 12%, y en lo que llevamos de este año lleva solo un 2,67. Fijaros, ¿veis? Esta estrategia, por lo que parece, está dando mucho más peso a los bonos, que es una clase de activo que no está funcionando demasiado bien en estos momentos, ¿vale? Que os pongo ya esta por último. A ver si me sale por aquí. ¿Dónde está? Histórico. Aquí, asignación de activos, ahora mismo. Fijaros, esta estrategia ahora mismo está repartida al 33% en SP500, oro y bonos americanos de duración media, de 7-10 años, ¿vale? Es como está repartido actualmente y es una estrategia que desde 2004, últimos 20 años, está dando casi un 9% de rentabilidad anual con un 11% de volatilidad, una mayor racha de pérdidas del 20% y en lo que llevamos este año, por ejemplo, está dando un 18%. Está superando al mercado en lo que llevamos de este año. Con mucho menos riesgo, ¿vale? Es lo que siempre os comento, ¿no? Al final, para ganar más hay que arriesgar más. Depende. Depende de cómo entiendas las inversiones y cómo las quieras llevar, ¿vale? Pues ya os digo, esta página es muy interesante porque os van actualizando estas estrategias, van haciendo seguimiento, van moviéndose. Ahora es verdad que la última actualización es del 2 de agosto, es decir, hace ya, no está recientemente actualizada, pero bueno. Aquí os voy a enseñar el fondo de inversión que yo gestiono, que es cómo está asignado ahora mismo, ¿vale? Fijaros, aquí dividimos una cartera estática, que es algo parecido a una cartera permanente, como podéis ver aquí, pero porque ahora está así, ¿eh? La cartera estática al final varía mucho de pesos. Y luego una cartera dinámica que, como podéis ver también, ahora mismo está súper expuesta a renta variable, porque es lo que más momentum está teniendo. Lo que nos deja una cartera global así, 51% de exposición a renta variable,
casi 20% renta fija, 15% oro y 13-14% de liquidez. Dentro de la renta variable estamos invertidos en sector comunicaciones, industria y financiero. Dentro de renta variable también estamos más expuestos al factor momentum y al factor quality. Ahora mismo no estamos invertidos en factor value, en factor baja volatilidad, por ejemplo. Y luego tenemos aquí, pues eso, ¿no? La renta fija, como os decía. Y estos son los principales activos que tenemos en cartera y sus pesos, ¿vale? Ahí lo veis. Liquidez pura y dura, 10%, 11%. Small Caps Value, bono alemán, productoras de oro, estos son mineras, generalmente empresas mineras, es un ETF, factor quality, como os decía, comunicaciones, momentum, financiero, industria, bonos ligados a la inflación, bonos de larga duración europeos, bonos de corta duración, bonos ligados a inflación también europeos, bonos de corta duración europeos, Russell 2000, empresas pequeñas, Vanguard, Real Estate. Es decir, ya digo, pues una cartera diversificada que lo que hace es sobreponderar la clase de activo que mejor lo esté haciendo a medio plazo, es decir, renta variable, y dentro de la renta variable sobreponderar los sectores y factores que mejor lo estén haciendo a medio plazo. Es decir, los que veis aquí. Quality, momentum, industria, comunicaciones y financiero. ¿Vale? Ahí lo veis. Estas tres carteras de factores, de sectores, de descorrelación, también se les puede hacer seguimiento aquí. Que es, a ver, ¿dónde está esto? Que ahora no lo encuentro. Es aquí. Tenemos un segundo, quiero ir al inicio de la cartera para que lo veáis bien. Sectores. Este es el sistema de los sectores, es de la forma que elegimos los sectores en los que queremos estar invertidos, ¿no? Lo que os decía, pues ahora mismo tenemos comunicaciones, tenemos financiero, tenemos industrial. ¿Por qué tenemos esos tres? Pues mirad, lo que hacemos aquí es revisamos los 11 supersectores en que se divide el SP500, ¿vale? Que son estos de aquí. Bueno, 11 supersectores, ¿vale? Tecnología, financiero, salud, energía, real estate, consumo discrecional, consumo defensivo, ¿vale? Los 11 sectores en los que se puede dividir. E invertimos en los tres más fuertes. ¿Qué quiere decir más fuertes? Pues lo que hacemos es un indicador que se llama inercia alcista. Vemos el rendimiento de los últimos 8 o 10 meses, partido la volatilidad, y con eso nos da un ranking. De esos 11, un top 3. Pues ahora mismo en el top 3, como os decía, está sector comunicaciones, sector financiero, sector industria. Cuando acabe el mes, haremos revisión de ese ranking y nos quedaremos con los... O sea, si hay que hacer cambios, se cambiará, y si no, nos quedaremos con los 3 que en ese momento tengan que estar en cartera y ya está. Y no hay más. ¿Vale? Esa estrategia, como os digo ahora mismo, ¿veis? Financiero, XLI, XLF, XLI, sector industria, XLC, sector comunicaciones. Son los 3 que al cierre de julio, ¿veis? 31 de julio estuvieron más fuertes. ¿Y cuál es la rentabilidad de esta estrategia? Pues en lo que llevamos de año, un 12,19. Aquí tenéis, en los últimos 21 años, fijaros, ha tenido 1, 2, 3, 4 y 5 años negativos, pero el peor año fue 2015 con un menos 6 y pico por cien. El resto, ninguno supera un menos 3%. Es decir, es una estrategia que a largo plazo, como veis, te da mucho, tiene años muy buenos, del 14%, del 15%, del 30 y pico por cien, del 18%, del 25%, es decir, años muy buenos.
Y cuando tiene años malos, pues apenas sufres, lo que os decía. Reduces la volatilidad de la cartera, las malas rachas ni son muy largas ni son muy profundas, con lo cual, ¿no? Aquí aparecía al principio, máxima racha de pérdidas, un 18%, es lo máximo que ha llegado a perder sobre capital, sobre un punto máximo, con lo cual, pues es una forma de tener una rentabilidad parecida a la del S&P 500, parecida a la del mercado, pero con menos volatilidad y con una racha de pérdidas muy inferior cuando se produce. ¿Vale? Que lo veis, un 8 y pico % en los últimos 10 años. O sea, un 8 y pico % anual en los últimos 10 años. Un 11 y pico % anual en los últimos 5. ¿Vale? Pues ese tipo de estrategias son las que queremos trabajar. A ver, os voy a enseñar también la cartera de descorrelación, por ejemplo, porque veáis otra cartera de las que invertimos, las que trabajamos en el fondo de inversión en tiempo real. Aquí lo veis, una estrategia, ¿vale? Que lo que hace simplemente es, entre oro, bonos de largo plazo y renta variable, de los tres, invertir en los dos más fuertes. ¿Cuáles son ahora mismo? Pues renta variable y oro. Y los bonos quedan fuera de la cartera, ¿lo veis? Ranking, 1, 2 y 3, mitad de la posición y este queda fuera. Y esta estrategia, por ejemplo, en lo que llevamos de año está dando un 18 y pico %, igual que lo dio el año pasado. Sí que es verdad que en 2022 sufrió mucho, cayó un 16, cosa que en la otra estrategia que os he mostrado no veíamos. Vemos aquí un menos 9, un menos 5, pero fijaros, de 20 años, solo 3 en negativo. Ahí lo veis. ¿Vale? Y luego tenemos aquí esta cartera, que es una cartera estática, es una cartera que no tocamos. Aquí no hay rotación, es lo mismo que os decía con la cartera permanente. Es una cartera en la que no estamos comprando y vendiendo ni fijándonos en posiciones para rotar, sino que simplemente se mantiene y ya está, ¿vale? Y es una cartera, aquí lo veis, ¿no? Que está invertida en renta variable, en bonos, en oro, en bonos de corta duración y en empresas pequeñas, ¿veis? De factor value. Rentabilidades, pues en este año, ¿veis? Está haciendo un 9%. Ahí lo veis. Desde el año 2003, lo mismo. Sufrió en 2022. Fijaros que 2022 fue un año muy, muy, muy complicado para algunas de estas carteras, porque fue un año en el que cayó renta fija, cayó renta variable. El oro se salvó un poquito, pero poquito, con lo cual le costó. Ahí lo veis, menos 3, menos 3, menos 5, o sea, solo 4 años negativos de 20 y pico. Y salvo 2022, que sí que es verdad que fue muy duro, sin grandes caídas. ¿Vale? Al final es eso, es sistemas sólidos, consistentes, que permiten batir la rentabilidad ajustada al riesgo del mercado. ¿De acuerdo?